Muy buena gente, tengo conmigo una Sony A7S IV, o más bien una S3 que se autopercibe como S4, en fin. Hoy vamos a estar hablando de mi wishlist de la Sony A7S IV o A7S III Mark II o como quiera que se llame. Va a haber 4 puntos que para mí son muy importantes que debería tener la Sony A7S IV, que si estuvieron prestando atención a internet van a ver que Sony presentó el roadmap de cuerpos que va a sacar el año que viene y hay 3 cámaras que se vienen el año que viene y una de esas todo el mundo está diciendo que va a ser la Sony A7S III Mark II o como dije la Sony A7S IV. Ya pasaron un poquito más de 3 años desde el lanzamiento de la S3. Y cuando salió la S3 todo el mundo quedó maravillado, sorprendido porque la realidad es que trajo un montón de specs que nadie se esperaba que traiga y tampoco nadie lo estaba pidiendo. Todo el mundo en ese momento pedía que la cámara traiga 4K 60 cuadros con la posibilidad de grabar en full frame y algunas otras cosas más, pero la realidad es que cuando salió la Sony A7S III nos voló la cabeza. En fin, te voy a pedir que en unos segundos pauses el video y vayas a la parte de comentarios y dejes cuáles son para vos los 4 puntos que debería tener el sucesor de la A7S III y después comparamos al final del video con los 4 puntos que para mí son muy importantes que debería tener esta cámara. Así que vamos con el punto número 1. La cámara anda perfectamente con 12 megapíxeles, es una cámara híbrida que anda muy bien, obviamente con 12 megapíxeles. Si haces foto estás bastante limitado con la resolución para hacer una impresión grande o una ampliación. Pero me gustaría ver que la Sony A7S IV tenga 24 megapíxeles en vez de 12. En mi caso yo estaría dispuesto a sacrificar un poquito de sensibilidad para tener dos cosas con este sensor de 24 megapíxeles. Número 1, la posibilidad de grabar en 6K. Porque cuando tenemos 24 megapíxeles ya está habilitado el sensor a grabar en una resolución de video de 6K. Número 1 es eso. Y número 2, nos va a permitir ponchear o punch in o cropear mientras estamos grabando en 4K. Hoy en día la Sony A7S III es la única cámara de la línea de Sony que en 4K no podemos apretar un botón para poner la cámara en Super 35 y eso muchas veces se nota y cuesta acostumbrarse viniendo por ejemplo de una Sony A7 IV que podemos tener la posibilidad de hacer crop in o crop out dependiendo de la toma, así que eso sería uno de los puntos. Sensor de 24 megapíxeles que nos va a habilitar a grabar en 6K y también tener la posibilidad de hacer un crop in. La realidad es que si no nos permite grabar en 6K, pero como la Sony A9 Mark III nos permite hacer un readout de 6K y tener una imagen comprimida en 4K, pero de una lectura de 6K, también me conformo. Así que ese es el punto número 1. Punto número 2, y sé que muchos de ustedes están acá conmigo queriendo esta función, es que la cámara pueda grabar a través del puerto USB-C a un disco SSD. Un montón de cámaras lo hacen en el mercado, las Panasonic lo hacen hace mucho tiempo, así que estaría buenísimo poder tener la posibilidad de grabar a un disco USB-C. La realidad es que los discos SSD cada día están más baratos y tener la posibilidad y la practicidad de grabar en un disco SSD donde después lo podemos conectar a la computadora y editar desde ese mismo disco, por ejemplo un video de YouTube, sería increíble. Algo que pediría extra, porque yo soy un fanático y un delirante de lo que se llama el redundancy o el backup, sería que podamos grabar al disco rígido SSD y también podamos hacer un backup interno a las memorias de la cámara. Así que bueno, ese sería el punto número 2. Punto número 3, y esto es algo muy personal que no lo vi en un montón de wishlists de la Sony A7S IV, es que podamos grabar en 3.2 o lo que se llama Open Gate. Las Panasonic desde hace mucho tiempo te permiten grabar en una resolución Open Gate, es decir, esta cámara tiene un sensor de 3.2 que es un sensor 35 milímetros de fotografía, pero cuando cambiamos la cámara a modo foto, la cámara va a estar grabando en 16:9 o también en el formato Cinema 4K, que no todas las cámaras lo graban, pero bueno, sigue siendo un formato muy parecido a 16:9. Y estamos perdiendo una parte arriba y una parte abajo. Entonces lo que podemos hacer con las Panasonic es grabar todo el sensor
Y eso está buenísimo porque hoy en día, si se ponen a pensar, hay muchas marcas y muchos clientes que nos piden poder grabar en formato vertical, pero también te dicen, mira que también necesito una copia en horizontal para YouTube o para mi página web. Entonces, es un caos andar grabando en horizontal en 16:9 y después andar haciendo un video 9:16 de ese video, porque el frame es completamente diferente. Pero si podemos grabar en 3:2 usando todo el sensor, que casi sería como un sensor o una grabación cuadrada, podemos hacer una grabación 16:9 y también nos va a ser mucho más fácil para reencuadrar en hacer una edición vertical de ese Open Gate. Punto número 4. Esto ya es un sueño y no es necesariamente específico para la línea de la S3 o de la S4. Es en general para toda la línea de Sony. Me encantaría que Sony de una buena vez empiece a entregar cámaras con un viewfinder y con un LCD que tenga una buena resolución y una buena calidad. Y seguramente vos me estás preguntando, ¿de qué estás hablando? La Sony que tengo se ve espectacularmente bien. Bueno, te invito a que cuando veas a un fotógrafo trabajando con una Canon R5 o una R6, o alguien que tiene una Panasonic S5, o aún la línea anterior, la S1, se la pidas y veas cómo se ve por el viewfinder y cómo se ve por la pantalla. Es increíble que Sony, siendo un líder mundial en televisores y en todo lo que tenga que ver con pantallas, siga al día de hoy entregando cámaras con una resolución bastante pobre en los LCD y con una calidad de imagen que deja mucho que desear. Como dije, la imagen no es mala, pero cuando lo comparamos con todo lo que hay en el mercado, ahí entendemos que podría ser muchísimo mejor. Así que ese sería mi punto número 4. Bueno, ya dije los 4 puntos que para mí tienen que ser súper importantes que tiene que tener el sucesor de la Sony A7S4. Voy a agregar un quinto punto que para mí esto sería un sueño. No sé si lo va a traer, yo espero que sí, porque serían líderes en el mercado, pero en fin, queda esperar y ver. Punto número 5, como dije, sería la incorporación de un sensor de las mismas características de la A9 Mark III. Un sensor con Global Shutter. Tener un sensor de Global Shutter en una cámara mirrorless es una locura. Porque como dije en el video anterior que explicaba el tipo de, o sea, cuál es la diferencia entre el sensor de Rolling Shutter y de Global Shutter, que si no viste ese video te lo dejo en la descripción de este video. Es que nada, primero vamos a eliminar por completo todo lo que tenga que ver con banding y con flicker de luces, y segundo, tener un sensor de Global Shutter va a ayudarnos a que cuando hacemos cámara en mano no tengamos un movimiento, una vibración en la cámara indeseada que no lo tenemos con las cámaras de Global Shutter. Yo sé que tener un sensor de Global Shutter va a eliminar un poco de rango dinámico, y ese es un punto muy fuerte de la Sony A7S3. El rango dinámico que tiene este sensor es de otro planeta y no me gustaría perder rango dinámico por la incorporación de un Global Shutter. Según ellos dijeron que pudieron incorporar un sensor de Global Shutter sin perder 1 milímetro de rango dinámico. Así que bueno, eso está por verse una vez que esa cámara llegue a los reviewers que van a estar haciendo los test correspondientes. Ahí vamos a poder ver si Sony estaba mintiendo o no. Pero bueno, esos son mis puntos. Si querés compararlos con lo que vos escribiste en los comentarios, yo en este video específico me gustaría ir a los comentarios y ver qué es lo que puso cada uno, porque me interesa saber qué es lo que cada uno está buscando de una nueva cámara que es la sucesora de la S3. Y también nada, seguir expectantes de qué es lo que va a hacer Sony con esta línea en particular. Si ustedes se ponen a pensar, en el momento que salió esta cámara, todo el mundo pensaba que no iba a haber ninguna otra cámara que iba a ser la número 1 o el caballito de batalla de Sony en video en cuerpo mirrorless. Y al poco tiempo Sony sacó la FX3. Así que eso está por verse. A mí me gustaría que no eliminen la línea de la S3 porque en nuestra compañía, como dije un montón de veces, hacemos fotos y videos. Somos una compañía donde necesitamos cámaras híbridas y lamentablemente Sony elimina la posibilidad de hacer fotos profesionales en ráfaga con la línea FX. Así que esperemos que siga existiendo una Sony A7S4 en el año 2024 o 2025.
Lo que sí yo me imagino, sacando o dejando de lado la Sony A7S4, que en la línea nueva que va a ser la FX3, la FX6 y la FX9, sí ya vamos a estar viendo, bueno, la FX6 y la FX9 obviamente, pero sí la FX3, me parece que la próxima jugada de Sony va a ser agregar ND electrónicos o ND delante del sensor, porque ya mucha gente se lo está pidiendo desde hace un tiempo. Y obviamente eso va a traer una consecuencia, que es el incremento del valor de la cámara, del cuerpo. Pero bueno, es una cámara profesional y que no tenga NDs es cuestionable. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Como dije, dejen en los comentarios cuáles son sus 3 o 4 puntos que les gustaría ver en la sucesora de la Sony A7S III. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.